la influencia de los algoritmos y de las redes hacen que tomemos decisiones sin que nos demos cuenta. A futuro vamos a tercerizar cada vez más porque efectivamente los algoritmos, la inteligencia artificial va a tomar mejores decisiones por nosotros. ¿Qué crees tú que esté pasando a nivel actual en la sociedad? Porque digamos que la velocidad de cambio está aumentando cada vez mucho más rápido. Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos de las naciones están siendo usados como una manera de adoctrinar de alguna manera a la gente. Y cuando vayamos a Marte, ¿cómo nos vamos a organizar en Marte? ¿Va a haber ¿Son colonias de los países de acá o es un nuevo país o es un nuevo planeta? ¿Cómo crees que está afectando desde lo positivo hasta lo negativo todo este tema de las redes sociales, sobre todo en la salud mental? La generación que hoy tiene 20, 22, 24 años está un poquito más impaciente. No sé si tiene tanta idea de invertir mucho esfuerzo y mucho sacrificio para lograr algo en el futuro. Hoy estamos emocionados de presentarles a un invitado que es muy especial, Jerry Galburski. Además de ser el director de TED en español, fundador de TEDx en Río de la Plata y el fundador del Mundo de las Ideas, Jerry es un físico y PhD en Ciencias de Materiales graduado del MIT. Y si eso no fuera suficiente, Jerry también es el presentador del exitoso podcast Aprender de Grandes, en el cual entrevista a líderes de pensamiento y expertos de diversas disciplinas para descubrir sus secretos para el éxito. Y además Jerry tiene un récord mundial, que ya hablaremos de eso, y una vez lo confundieron con ni más ni menos Diego Maradona. Así que en este episodio vamos a arrancar por la parte más intelectual, así que queremos, Jerry, que nos cuentes cómo fue que te confundieron con Diego Maradona. Súper intelectual. Hago una pequeña salvedad que en Aprender de Grandes, cuando me presentaste, que estuvo buenísimo, gracias. Primero, gracias por la invitación. Súper contento de conversar con ustedes. Todo bien lo que dijiste, excepto que en Aprender de Grandes no hablo con líderes de opinión. No sé ni siquiera cómo definir a un líder de opinión. Hablo con gente que yo admiro. El recorte que hago del mundo para elegir a quién invitar es gente que yo admiro y de la cual quiero aprender. Entonces lo que hago en ese podcast es encerrarme con esa gente que admiro hace ya 7 años y preguntarles qué aprendieron haciendo lo que hacen. Y de esa manera intento aprender un poquito yo también. Esa es la única salvedad de la presentación. Y con Diego, la historia, ¿se acuerdan que en 1994 el Mundial fue en Estados Unidos? Y yo en ese momento estaba haciendo mi doctorado en MIT en Boston y la selección argentina concentraba en el Babson College, que era ahí en las afueras, y los primeros 2 partidos contra Grecia y Nigeria fueron en el estadio Foxborough, que queda ahí cerca de Boston. Y yo estaba en el medio de mi tesis, trabajando muchísimo, y me llama por teléfono un gran amigo que se llama Adrián Paenza. Adrián es periodista deportivo, entre otras cosas, aparte matemático, fue profesor mío, etc. Y aparte en ese momento era un poco el confidente o alguien que estaba muy cercano a Diego Maradona. Diego estaba en Estados Unidos, no hablaba inglés, entonces Adrián era un poco, no solo el que hablaba con él, sino también su traductor y muchas cosas más, amigo personal. Y me llama Adrián y me dice, che, Jerry, vamos a comer unas pizzas a Quincy Market? Quincy Market es en el centro de Boston, el patio de comidas, ahí en un lugar muy popular. Yo digo, no, ¿sabes qué? Hoy no puedo, estoy muy a full con la tesis, no voy a tener tiempo. Y dice, dale, vení, que sí, que no. Viene Diego, ¿dónde? Le digo. Y entonces nos encontramos en Quincy Market, llego con Adrián, estaba Diego con Claudia, con la que en ese momento era la esposa, después se separaron obviamente, con sus 2 hijas que eran chiquititas, Dalma y Janina, y con la suegra de Diego, la mamá de Claudia. Me acuerdo que llego y está Diego sentado en un banquito en el parque, ahí en el patio de comidas, y le doy la mano, yo muy aparato, muy durito, estaba nervioso, ¿no? Entonces le doy la mano a Diego y le digo, hola, soy Jerry, y me dice, hola, soy Diego, sí, ya sé quién sos, le digo. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Diego dice, quiero comer pizza. Entonces vamos todos, ese grupito, Adrián, yo y todos ellos, a comer pizza al medio del quilombo del patio de comidas. Diego y yo compartimos una mediana de mozzarella. Creo recordar que él se comió las aceitunas, pero no estoy seguro. Eso ya es cuando el recuerdo empieza a ponerse un poquito nubloso.
Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Diego en ese momento estaba en el pico de su popularidad. Este era el mundial donde se iba a destacar. Después sabemos que tuvo problemas en ese mundial y bueno, no pasó el antidoping. Pero en ese momento era altísimo. Sin embargo, nadie lo reconocía en la calle. Estados Unidos era el único lugar donde Diego podía salir a la calle sin que la gente lo acose, porque en Estados Unidos todavía no era muy popular el fútbol. Claro. Comemos pizza. Charlo con Diego sobre estos temas, cosa que me llamó mucho la atención, cómo él pudo conceptualizar. Le digo, ¿te gusta o no te gusta que te reconozcan o no te reconozcan en la calle? Y dice, los actos de amor me gustan, me dice, pero también de vez en cuando está bueno poder venir a comer pizza en el patio de comida sin que me hinchen las pelotas. Esa fue un poquito su respuesta que me pareció bastante clara y precisa. Bueno, todo esto, terminamos de comer y Diego dice, me quiero comprar zapatillas. Y Claudia dice, y yo necesito comprar no sé qué con el resto de la familia. Entonces Adrián me dice, Jerry, ¿por qué no lo acompañás a Diego a comprarse zapatillas y yo voy con el resto de la familia para ayudarlos con lo que tengan que hacer? Yo dije, bueno, vamos a comprar zapatillas con Diego. Entramos al Foot Locker. Había un Foot Locker ahí, que es una cadena de venta de zapatillas en Estados Unidos, y no había nadie. Y estaba todo el Foot Locker empapelado con afiches del Mundial. Había fotos de jugadores y de casualidad no había ninguna de Diego. Entonces la persona, el pibe que nos atendió, nos saluda y no lo reconoce a Diego, a mí tampoco obviamente, pues nadie me conoce, y Diego empieza a probar zapatillas. Y hay un pequeño dato de color, se pone un par de zapatillas y me dice, Jerry, ¿te gusta cómo me queda? Ya está. O sea, con eso como que ya no hace falta que haga nada más en la vida. Diego me preguntó si le quedaban bien las zapatillas. La cosa es que en un acto muy maradoniano se compró 8 pares. Eligió 8 pares de zapatillas y va a la caja con los 8 pares a pagar. Me acuerdo en ese momento que pagó en efectivo y la razón por la que me acuerdo es que si le hubiese dado una tarjeta, el vendedor habría reconocido que se trataba de Diego Maradona. Claro. Y el vendedor le dice, mirá, no sé si sabés, pero viene un evento bastante importante acá en Estados Unidos, es el Mundial de Soccer, le dice el de fútbol, ¿no? Le dice el vendedor y yo traducía, todo el tiempo traduciendo. Y bueno, como compraste mucho, me gustaría darte un regalito y le regaló un llaverito del Mundial a Diego, el vendedor. Entonces nos estamos yendo, Diego, vamos saliendo con todas las bolsas y en el momento que estamos saliendo del negocio, llega Adrián con el resto de la familia que habían terminado de hacer sus compras. Y en ese momento Diego y yo salimos caminando con todas las bolsas y Adrián le dice al vendedor, en inglés le dice, ¿sabes a quién acabas de atender? Y el tipo le dice, no, ¿a quién? Le dice, acabas de atender a Diego Maradona. Y el vendedor se puso loco. Empezó a gritar y a corrernos, a Diego y a mí, que ya estábamos 20 metros más. Nos empezó a perseguir, nos alcanza, me pone a mí la mano en el hombro y me dice, ¿Are you Diego Maradona? Diego. Qué loco. Perdón que lo hice un poquito larga, pero... No, está bueno. No, valió acá bueno, la historia. Pero bueno, y a partir de ahí, no es intelectual la anécdota, es divertida, pero no es intelectual, excepto que a mí me dejó pensando mucho de cómo uno quizás con los prejuicios que puede tener con jugadores de fútbol promedio y ese tipo de cosas, me llamó la atención, o con Diego en particular, me llamó la atención cómo él pudo conceptualizar esta idea de ser famoso y de qué significa y qué libertad pierde y qué gana respecto al amor de la gente, ¿no? Me lo dijo de una manera que me sorprendió gratamente en ese momento. Y eso hizo que 2 semanas después, cuando le dio positivo al antidoping, aparte yo de estar bajoneado como argentino, sentí más dolor todavía porque había estado con él unos días antes. Y prometo que yo no le di efedrina ni nada. No fuiste tú. Confiamos en ti. ¿Y cómo quedó tu relación con Diego desde ese entonces? No tuve más relación. Alguna vez me lo crucé una vez más, pero no tuve relación. Fue una cosa puntual. Montaste touch and go, una... Y luego de esa experiencia montaste una consultoría de zapatos. Claro, sí, ya tengo todas las credenciales para hacer lo que quiera después de eso. Sin duda. Después de entenderlo del genio, ya tienes toda la experiencia necesaria. Tremendo. Bueno, ¿sabes Jerry, que estuve... Javi. No, Gaby, si vas a decir algo, adelante, tranqui. No, porque estuve escuchando un poco
investigándote, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no? Un poco tu recorrido, tu camino. Veo que también eres un fanático del aprendizaje, ¿no? De constantemente estar metiendo la información al cerebro y estar actualizándonos para, bueno, en la vida poder tomar mejores decisiones, entendernos a nosotros mejores, entender a los demás, entender nuestro entorno. Y estaba escuchando una charla en la cual conversaba sobre la definición de aprender, ¿no? Que puede ser muy subjetiva y puedes utilizar distintas analogías para definir lo que significa algo tan importante que es la base y es la semilla de la evolución del mundo, ¿no? Porque a partir de ahí parte toda la especie del humano en cómo avanzamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y un poco estás escuchando la analogía de que es como el vidrio, ¿no? Entonces quería profundizar un poco en este tema y para conocer cuál es tu definición de aprender, que es un poco la base de todo. Como decís, Gaby, hay muchas definiciones. Una que me gusta mucho es: nosotros llegamos al mundo con un bagaje genético dado por nuestros padres, padre, madre, antepasados. Y una vez que llegamos a la vida, esencialmente tenemos que ver a qué mundo llegamos, porque el bagaje genético esencialmente es el mismo a lo largo de decenas de miles de años, no tuvo tiempo de cambiar evolutivamente, pero el mundo sí cambia. Entonces, aprender es la manera en la cual los seres humanos que llegamos a este mundo nos adaptamos a ese mundo y lo absorbemos, entendemos la cultura en la que estamos inmersos, el lenguaje que se habla alrededor nuestro en el sentido amplio de la palabra, y vemos qué hacer con eso. Entonces, viene el bagaje genético, aprendemos, y después con eso que aprendemos hacemos cosas, creamos, también en el sentido bien amplio de la palabra. Entonces, a mí me parece que aprender es la manera en la que tenemos de adaptarnos al mundo y aprovechar nuestra vida, esencialmente. Durante mucho tiempo soñé con la idea de ser inmortal. No sé si les pasó a ustedes, pero ahora con todas las ideas de extensión de la vida, de cómo va mejorando no solo la expectativa de vida, sino de a poquito, de a muy poquito, la máxima vida o la máxima edad a la cual podemos llegar con buena salud. Yo soñaba que en algún momento iba a poder vivir para siempre, o por lo menos vivir todo lo que quisiera, ¿no? Que la muerte sea opcional, como gran sueño idealista. Claro, es una especie de inmortalidad. Uno siempre puede morirse de un accidente, digamos, o por decisión propia, se puede suicidar. Pero por lo menos que uno tenga la opción de vivir todo lo que quiera. Y de a poco, en algún momento, siento que va a pasar. Va a pasar, pero en los últimos años, en mis intentos de alargar la vida, me terminé de dar cuenta de que lo más probable es que a mí no me llegue, que yo no pueda aprovechar eso y que sea más un lujo, un beneficio que tengan las próximas generaciones, no sé si mis hijos, mis nietos o alguien. Y entonces me di cuenta que en lugar de ponerle todo el foco en alargar la vida, me parece mucho más interesante, por lo menos para mí y en mi situación actual, la idea de ensanchar la vida. Es decir, de vivir la vida en cada momento de la manera más ancha posible, donde por ancho entiendo disfrutando, aprendiendo, expandiendo. Experiencias, condiciones. Exacto. Entonces, aprender es exactamente la manera en que intento hacer eso. La manera de ensanchar la vida es conociendo gente, aprendiendo de la gente, estableciendo vínculos, haciendo proyectos, tratando de impactar en el entorno, ese tipo de cosas. Totalmente. Interesante. Totalmente, me encanta. Ya que lo dices, una cosa que nos pasa como seres humanos es que vivimos en una, como dice Carl Sagan, ¿no? Vivimos en una sociedad que depende mucho de la ciencia y la tecnología y a veces poco sabemos de ella, ¿no? Y cómo en realidad si tenemos un mindset siempre de curiosidad, de aprender, podemos hasta no solo ser más felices, sino enchanzar la vida dejando un bien mucho más grande en la sociedad, ¿no? Porque tú al aprender de los demás, saber por qué estamos acá, qué somos como especie, ¿no? Que gracias a tanto conocimiento que ha hecho Interés Compuesto es lo que hemos logrado como especie. Tú dices, bueno, si me tengo que morir mañana, ya paga el viaje haber entendido y haber aprendido lo máximo posible del mundo, ¿no? Entonces, sí, sin duda creo que es una de las cosas más importantes que me ha enseñado a mí la vida y también a los chicos es lo importante de mantener una mente curiosa siempre, porque la vida en realidad es increíble, ¿no? Todo lo que ha pasado y estamos acá por tanta aleatoriedad,
estamos acá hablando, es increíble, realmente increíble. Sí, es como Igual, que Eddie, todo lo que decís está bien y estoy de acuerdo, pero hay un poquito de deber ser ahí, que no es lo que más me mueve a mí. Hay un poquito Ok. de, entonces podemos contribuir más y ayudar a otros. Está bien, ayudar a otro está buenísimo, pero la verdad es que yo lo hago porque la paso mejor. O Claro, sea, el Sí, la es que, hago ego. bueno, es porque que fíjate, me da eh, placer eh, y es tengo la que suerte de que fíjate, hago ayudan a otros. sí, de acuerdo. Y de hecho, en realidad, digamos que cierta parte de nuestra genética también nos hace, es medio selfish, ¿no? O sea, ayudar a los demás también nos hace sentir bien porque nuestros genes saben que si cooperamos y somos, Sobrevivimos. digamos, le hacemos un bien a alguien, ese alguien después nos los tiene que pagar en un futuro. Entonces, hacer bien, hasta hacer bien, genéticamente se siente bien. Ujú. Entonces es increíble cómo hasta en eso la naturaleza está al favor de nada, de ser feliz. Que tú dices, wow, ¿por qué realmente se siente bien cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que le sonreímos a alguien? Por más, y en realidad, si nos vamos al fondo, capaz esa acción es un poco individualista. Cuando tú ayudas a alguien o le haces un favor a alguien, es lo mismo que pasa cuando alguien te está en la calle vendiendo, no vendiendo, digamos que está pidiendo dinero y te pone una tarjetita en la rodilla o una flor y tú le dices, no, por favor, no tengo dinero. Pero el simple hecho de esa persona dejártelo en la rodilla, tú ya sientes un dolor si le dices que no le das dinero, porque genéticamente hay algo ahí que nos mueve de ayudar al otro. Entonces es súper interesante cómo hasta la curiosidad, yo también, y los chicos que nos encanta sobre todo leer, bueno, evolución, biología, tú dices, wow, realmente cuando tienes una cabeza que le da placer, como dice Naval, primero lee lo que te gusta por placer y después que ames leer. Cuando eres curioso y descubres ese montón de secretos que tiene el mundo, es pura diversión. Así nos muramos pasado mañana, valió la pena, es increíble. Realmente el Y mundo es increíble. lo lindo de eso es que se cierra el círculo porque una de las cosas que aprendí es que si seguís aprendiendo durante toda la vida, hay más chances de que vivas más tiempo y con mejor salud. Es decir, que Sin a duda. pesar de que lo hago porque dejé de pensar en alargar la vida como un efecto secundario de hacerlo, tengo más chances de vivir más. Y si uno Sí, mira, bueno, la mire, gente vieja termina muriéndose muchas veces porque ya no tiene ganas de vivir. sin duda, si no hay meaning, si no hay significado en la vida, que eso es lo que ahora, por ejemplo, con ChatGPT y estas cosas dicen, bueno, si le quita el trabajo a la gente, ¿de qué sentido va a tener la gente, ¿no? De qué, porque no importa si económicamente después resolvemos como sociedad eso, sino el sentido, ¿no? De que la gente se pare todos los días. Fíjate, por ejemplo, Charlie Munger o Warren Buffett, que lo que hacen es leer todo el tiempo y tienen 90 años y ni siquiera son el típico millonario inversor o lo que sea que entrena todos los días ni nada. Lo que hacen es tomar Coca-Cola Light todos los días y hasta comer una hamburguesa, pero tienen 90 años y es porque muchas, y no solo gente así, gente en cualquier pueblito, lo que sea, que si tienen significado, vínculos o hacen lo que les gusta, pueden vivir hasta los 90 años siendo felices, ¿no? Que es lo más importante. Sí, creo que esa es una de Totalmente. las cosas más fascinantes de la vida, ¿no? Es que básicamente cada quien puede tomar la decisión de darle significado a su vida, el significado que mejor le parezca, ¿no? Tenemos ese libre albedrío y esa libertad de poder elegir y de no también, ¿no? Porque ahí es donde te preguntas si el libre albedrío existe, desde qué punto existe y desde qué no, porque también eh, venimos cableados en nuestro interior, nuestro subconsciente por experiencias pasadas y un montón de cosas que muchas veces creemos que tenemos el control y quizás no tenemos tanto control como creemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas decisiones ya vienen predeterminadas del pasado o cuáles realmente, cuáles no, ¿no? Y ese es otro tema como bien profundo que, que, que es súper interesante. Totalmente. Y hay una discusión, como bien saben, tanto filosófica como biológica y neurológica de si realmente tenemos o no libre albedrío. Y no está Ujú. zanjado todavía el tema. ¿A Lo que dónde sí crees tú tenemos, que estamos? Si tuviese bueno, que lo que sí apostar, tenemos, lo que definitivamente tenemos es la ilusión, por lo menos, de tener libre albedrío, ¿no? Uno tiene la sensación de que toma decisiones,
Y creo que algo que nos hace mal al promedio de los seres humanos es tener la sensación de que controlamos nuestro destino, nuestra vida, cuando, como mencionaban recién, hay mucho azar alrededor nuestro. Y entonces lo que sí podemos hacer, creo, al menos como ilusión, es tener los ojos bien abiertos, ver ese azar del entorno y decidir qué hacer, y un poquito podemos mover el timón para un lado, Tal para el cual. otro, tomando alguna decisión, o por lo menos teniendo la ilusión de que la tomamos. Y es una ilusión Sí, saludable porque nos hace levantarnos de la cama todos los días, ¿no? Si no tuviéramos, claro. si perdiéramos la ilusión del libre albedrío, ¿para qué hacer cosas, no? Ujú. Sí, lo mejor Estoy de acuerdo. es saber que tienes medio control, pero y no tomarte la vida tan en serio y disfrutar. Eh, Totalmente. tal, Ujú. tal cual, no tomarte la vida y disfrutar. Y bueno, saber en un momento que si fue algo que reaccionaste o escapó de tu control, eres un ser humano y bueno, reaccionas ante el ambiente y también no pasa nada. Hablando de eso, ¿qué crees que la importancia del aprendizaje? ¿Crees que una persona, crees que eso viene desde la crianza? Obviamente influye un montón cómo tus padres te desarrollen un mindset de crecimiento, de ser curioso, pensamiento crítico, pero ¿crees que por ejemplo, las instituciones como en la escuela y eso no están enseñando eso ahora y más están enseñando el típico modelo preindustrial que es más, este es el tipo de cosas que vas a aprender así y así, y no un pensamiento crítico, curiosidad, de seguir más lo que nos gusta, ¿no? Que es justamente lo que hablamos al principio de lo importante realmente de saciar tu curiosidad. Justamente hablábamos antes al comienzo del podcast de que Gary le encanta hablar y a nosotros también, y no tenemos una lectura estructurada, digamos, de libros ni nada, sino que es lo que nos vaya llevando y nos dé placer, porque lo más importante es justamente si realmente hay deseo, no hace falta que haya commitment, o sea, no es algo que te tienes que repetir mucho ni nada, sino que haya un deseo puro, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que esté pasando a nivel actual en la sociedad? Porque digamos que la velocidad de cambio está aumentando cada vez mucho más rápido, ¿no? Con las tecnologías digitales, ChatGPT, ahora hay básicamente expertise, o sea, on demand, y cómo esto va a ser no solo a los jóvenes que por lo menos tienen todavía la vida por delante, sino la gente ya grande que estudió algo, pero que capaz en 5 o 10 años el mundo va a ser totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo mantener o cómo adquirir esa mentalidad de aprender y mantenerlo en la vida? ¿Cómo crees que se puede hacer para hacerlo, ¿no? Si no lo tienes. Sí, bueno, a la pregunta de cómo tiene que ser la educación del futuro, no tengo la respuesta, pero sí creo que tenemos uno de los grandes desafíos de la humanidad. Esto es algo que vengo pensando en los últimos meses, desde noviembre del 2022, cuando conocí ChatGPT y esas otras cosas que fueron surgiendo. Siento que uno de los desafíos que tenemos los seres humanos es que estamos perdiendo agencia. Es decir, a Mm, medida que fue pasando el tiempo, teníamos distintos tipos de dispositivos para amplificar nuestra fuerza física, para ser más productivos, para organizarnos mejor, pero ahora estamos empezando a tercerizar el corazón, el núcleo de lo que nos hacía humanos, que es la toma de decisiones, la creatividad y cosas de ese estilo, ¿no? Que sentíamos que era lo más humano de todo y que nunca las computadoras iban a llegar ahí. Yo creo que todavía le falta, pero ya vemos atisbos de que podría llegar a pasar. Entonces el gran problema es no solo tercerizar cómo voy a llegar de punto A al punto B usando un GPS, sino también mis decisiones de manera consciente o inconsciente. Ya la influencia de los algoritmos y de las redes hacen que tomemos decisiones sin que nos demos cuenta. A futuro vamos a tercerizar cada vez más porque efectivamente los algoritmos, la inteligencia artificial va a tomar mejores decisiones por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Eso por un lado, y ahora vengo a la educación. Por otro lado, siento que uno de los grandes problemas que tiene la educación es que cada vez más la gente joven no sabe por qué está siendo educada. No Claro. entiende, ¿qué hago yo acá? Estoy perdiendo el tiempo. Y tienen razón con lo que está pasando ahora en muchos de los sistemas educativos, están perdiendo gran parte de su tiempo. Entonces siento que el desafío de la educación es ayudar a la gente que va creciendo a lo largo de la vida a retener agencia, a ver cómo hacer para ser los dueños y artífices de sus vidas. Si uno piensa que la educación es lo que te va a dar herramientas para que vos puedas florecer, para que puedas pasarla bien, para que puedas Claro. realizarte, tener impacto, lo que quieras hacer en la vida,
Entonces de repente uno, esto lo estamos haciendo por mí. Y bueno, entonces ahí hay preguntas de qué grado de decisión tiene que tomar cada uno, en qué estudia, qué no estudia, cuántas cosas tiene Dependiendo que de qué ser etapa, claro. compensadoras. Ujú. Claro, en cada etapa y Tal en cada cual. momento y en cada persona, cosa que ahora es cookie cutter, o sea, hacemos lo mismo para todos. La pregunta es cuán personalizado tiene que estar. Bueno, me parece que eso tiene que ser una consecuencia de responder esta pregunta. ¿Cómo hacemos para devolverle a los seres humanos la agencia? La sensación de que estamos Claro. a cargo, de que estamos a cargo al Ujú. menos de la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que shit happens y que van a pasar cosas alrededor nuestro, que va a haber azar, Sí. que nos va a impactar de distintas maneras, pero la pregunta es qué hacemos cada uno de nosotros con eso que nos pasa. Y me parece que hoy la educación está totalmente sacada del contexto de la vida. Hoy no es educar para la vida, hoy es educar para llenar un recipiente y esa no es la idea de la educación. Un checkbox, es como un checkbox. Es un Sí, checkbox que pierde relevancia, ¿no? sí, que creo que un poco, aquí corrígeme si me equivoco porque no estoy 100% seguro, pero creo que uno de los principales pilares de la educación Montessori es eso, ¿no? Es como darle herramientas a los niños desde pequeño para que básicamente florezcan y un poco se guíen por su curiosidad, ¿no? Y no sé si ustedes han leído de esto, pero me parece que va por ahí y no sé también qué repercusión y qué crecimiento ha tenido este tipo u otro tipo de modelos de educación. ¿Qué otros modelos de educación conocen que estén apuntando a hacer este tipo de cambios a nivel sociedad y educación? Sí. Hay muchos modelos de educación, algunos están dentro del sistema educativo de cada país, otros son más revolucionarios y sacan a los chicos del sistema de alguna manera y dejan de tener títulos Mm. oficiales, que es un gran riesgo que toman algunos padres, ¿no? Porque está buenísima la Claro, propuesta educativa, pero ¿qué pasa si después mi hijo no puede no conseguir un funciona. trabajo porque no tiene algún título Claro. oficial, ¿no? O sea, hay mucho riesgo ahí para las personas. Yo siento que uno de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos de las naciones es que fueron pensados y están siendo usados como una manera de adoctrinar de alguna manera a la gente para Sí, que se comporten más o menos civilizadamente en el mundo y también que, inclusive en algunos lugares más fuerte que en otros, tengan ciertas visiones políticas en el sentido amplio de la palabra de hacia dónde debería ir el mundo. Eh, yo creo que a futuro hay que pensar la educación de otra manera y la manera de hacerlo, me parece, sería que los países tomen la decisión corajuda, difícil, de habilitar el emprendedurismo en la educación. Hoy es Mm. muy Sí, sí, difícil ser Claro. emprendedor en la educación porque tenés que pasar por tantas instancias burocráticas de aprobaciones que al final, si tenés algo más o menos innovador, no te lo van a aprobar, los chicos no van a poder tener títulos oficiales y entonces los padres no van a querer que sus hijos vayan ahí. Yo siento que la manera, así como en todas las áreas de la humanidad estamos haciendo avance gigante, en gran parte por los emprendedores, es decir, la gente que dice creo que el mundo debería ser distinto y yo lo voy a construir a mi forma y semejanza. Así como lo hacen en todas las demás áreas, en la educación hoy está, entre comillas, prohibido por temas regulatorios, porque los Claro. países no crean ambientes que No fomenten hay. el emprendedurismo en la educación. Y Claro. me parece que eso es clave para inventar la educación del futuro, que clave. no sé cómo va a ser, pero seguramente no es la continuación natural y normal y suave de lo que estamos haciendo ahora. no hay un mindset, es muy loco, ¿no? Porque justamente donde el mercado, los emprendedores son los que descubren conocimiento, ¿no? El conocimiento es infinito. Y emprender siempre, digamos, en esa guerra de ideas, de competencia, siempre termina generando riqueza a la sociedad. Siempre terminamos un poco mejor. Y es muy loco que justamente en la educación y en la salud, que son uno de los pilares de la humanidad, de la gente, de las personas, es donde hay más restricciones en todos los gobiernos, donde menos hay competencia. Y es donde más al no haber competencia es donde también más hay monopolio y además hay un incremento sostenido del precio, ¿no? Tú ves todas las demás tecnologías como la tecnología es deflacionaria, ¿no? Como todo va cayendo, la energía, si tenemos un horizonte de tiempo largo, todos esos costos han venido bajando, pero en lo que es Tienes razón. salud y educación, donde no hay libre competencia ni está incentivado en crear, porque al crear aprendemos del mundo, hay miles de átomos. No sabemos todavía cómo mover esos átomos y convertirlos en una máquina distinta o en algo, pero el conocimiento es infinito porque el universo es infinito. Entonces, ¿cómo ahí estamos realmente como sociedad atrasados, ¿no? Donde es lo más importante, salud y educación.
es bastante paradójico. Sí, incluso uno podría decir que en países donde hay gobiernos más liberales quizás esté más fomentado esto y no es así. O sea, los temas No, que no, tal decís, cual. Eddie, de educación y de salud están totalmente estancados prácticamente en todo el mundo. No, no es un tema de derecha o izquierda política, sino que hay algo mucho más estructural de cómo nos organizamos como sociedad. Tal cual, tal cual. ¿Qué crees tú que el impacto con cosas como ahora con la tecnología y que, digamos, se está atomizando la producción de contenido, que ya no es por, digamos, monopolios por compañías, sino que ya todo el mundo puede generar contenido y también, aunque en redes sociales es un amplificador dependiendo de lo que tú entrenes tu algoritmo, pueden ser de noticias malas o noticias buenas. ¿Qué crees que cosas como podcast, contenido de universidades que suben videos a YouTube, desde las más grandes, cualquiera, TED, cualquier tipo de tecnología social que genere contenido, ¿qué crees que es la importancia de eso, no solo ahora, en el futuro, para combatir justamente ese cáncer que tienen todos los gobiernos del mundo? No importa si es de derecha o izquierda, sino que es un tema de estructura que no deja que evolucionemos, ¿no? Como civilización, de crear ahí innovación, que es lo que nos hace justamente humanos. Hace 100 años no había básicamente casi que ni luz y todavía había esclavitud, y ahora estamos aunque siguen habiendo problemas, estamos en la mejor etapa de la humanidad que ha conocido, ¿no? Entonces, ¿qué crees que ese tipo de cosas tenga impacto en la sociedad? ¿Crees que más adelante la gente igual va a mutar a este tipo de cosas y el gobierno las va a combatir? ¿O crees que el gobierno va a tener que sí o sí aceptar y hacer un cambio? Porque la velocidad de que está aumentando en los cambios es impresionante. Entonces, ¿qué crees Sí, que pueda pasar? está buenísimo, Eddie, la pregunta. Hay varias consideraciones. Cuando empezó Internet hace 30 Ujú. años, los primeros días yo estaba activo ya en eso. La gran esperanza que tuvimos al principio es la democratización de todo. ¿Sí? En ese momento era bien idealista la cosa de que todos íbamos a poder acceder a todos, todos íbamos a ser consumidores, pero a la vez creadores, y se iba a desconcentrar el poder en el mundo. Y durante un tiempo algo de eso pasó. Me acuerdo en la etapa de los blogs, cuando explotaron los blogs hace 15 años o 18 años ya, pasó eso, sentíamos que ya no eran las editoriales o los grandes medios los que definían qué leíamos, sino el Google Reader, se llamaba Google Reader, el lugar que usamos para poner nuestros blogs y decidir qué leíamos. Pero con el tiempo eso fue una cosa transitoria y de repente se empezaron a concentrar de nuevo. Lo que pasa, pareciera haber una tendencia más o menos natural en la dinámica social humana, de que no importa cómo terminamos concentrados en pocas fuentes. Al principio eran los grandes medios de comunicación o los estados, digamos, los que tenían el gran poder para definir qué consumíamos. Y ahora, bueno, cambiaron. Ahora están los influencers, que antes no existían. O ahora están empresas como las grandes tecnológicas, que antes no existían y controlan mucho de nuestra vida o influyen, digamos, sin ponerle una cuestión conspiranoide, si quieren, a esto, influyen en nuestra vida de una manera decisiva. Eso es lo primero. Siento que a pesar de que Internet ayuda a que aflore mucho más rápido, más rápidamente la innovación, no quiere decir que se desconcentre el poder o la influencia. Mm. Cambia así el foco de concentración Va de un cambiando, lugar a claro. otro. Y ahí me están mandando un helicóptero para venirme a buscar a no sé qué. Ahí estamos en vivo. Eh, y lo otro es que siento que estas influencias van a cambiar en el tiempo y la gran pregunta me parece que podríamos hacernos, o yo me la vengo haciendo hace un tiempo, es cuál es el rol de los países en el futuro, ¿no? Nosotros estamos organizados como países en el mundo, hay 200 países más o menos, poco más, poco menos, de acuerdo a cómo y cuándo saquemos la foto. Pero la organización en países tuvo sentido cuando el poder de controlar era geográfico. Es decir, cuando Claro, teníamos un liderazgo y podríamos controlar la aduana, la justicia, la emisión monetaria, el poder,
de una manera geográfica, porque podíamos, y cada vez que se extendió demasiado, esos imperios terminaron colapsando porque no había manera de controlar algo tan lejos. Entonces hoy tenemos el mundo dibujado o partido en dibujitos que llamamos países. Ahora, mientras que históricamente los países podían retener ese poder, de a poquito las aduanas, por ejemplo, son cada vez menos importantes porque gran parte del comercio es digital. Entonces no hay manera de controlar de forma sostenible y creíble el comercio digital con una aduana física. La justicia, mientras que cada crimen históricamente sucedía en la jurisdicción de un país, hoy la mayor parte de los crímenes o las disputas o los conflictos suceden en otro lado, en la nube, en algún lugar. Y entonces, ¿quién es el juez que va a determinar quién tiene razón en este conflicto? ¿Cómo vamos a dirimir los conflictos a futuros? La emisión de moneda. Los países emitían su moneda, hacían política monetaria y bueno, en gran medida todavía lo hacen, pero las cripto y las demás formas de intercambiar valor están etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la organización en países es algo que rápidamente está quedando obsoleta. Todavía la tenemos, pero me da la sensación de que acá algunos años vamos a estar agrupados, asociados, organizados de otra manera. Obviamente, los nacionalismos, en el sentido bueno y malo de la palabra, y los grupos de afiliación siguen jugando un rol importante en mantener cierta cordialidad y convivencia más o menos pacífica, aunque a veces nos agarramos a los golpes. La pregunta es cómo vamos a garantizar eso a futuro si es que los países dejan de ser la forma de organización relevante. ¿Vamos a estar organizados por plataformas tecnológicas? ¿Vamos a estar organizados en qué mundo virtual está viviendo cada uno? ¿O por ¿Y quién afinidades de liderará gusto? eso, no? ¿Y quién lidera? Y cuando vayamos a Marte, ¿cómo nos vamos a organizar en Marte? ¿Va a haber ¿Son colonias de los países de acá? ¿O es un nuevo país? ¿O es un nuevo planeta? ¿Cómo es el Claro, ¿y quién le governance? dice, quién le dice a ellos que cuando lleguen no ser independientes también, ¿no? Obvio, si están, ni Claro. siquiera podemos Qué, comunicarnos qué desde acá en interesante. tiempo real. La luz tarda bastante en llegar a Marte. Entonces no podemos, Sí, de cualquier conversación a Marte, no podríamos tener esta conversación si alguno de Tal nosotros cual. estuviera en Marte. Entonces, naturalmente van a tomar caminos separados. Es muy lindo el experimento de Japón, ¿no? Japón durante varios siglos estuvo separado del mundo. ujú, Literalmente separado, nada podía salir ni nada podía entrar. Y la cultura de Japón fue a una dirección muy distinta a la del resto del mundo. Ahora obviamente está muy contaminada por la cultura occidental, pero aún así seguimos distinguiendo códigos sociales muy distintos que los que se viven en muchas otras partes del mundo. ¿Qué va a pasar cuando estemos a distancias que la luz ni siquiera viaja lo suficientemente rápido para poder conectarnos en tiempo real? Todas esas cosas me parecen fascinantes respecto al futuro. Plantear cómo vamos a estar organizados, qué va a pasar, hacia dónde va, y por eso me gustaría vivir mucho, porque me muero de ganas de saber para dónde. Claro. igual, Sí, pienso igual, soy también totalmente. así. Totalmente. No, aparte que no sé si tú leíste, Jerry, probablemente sí, el libro de Sapiens, de Yuval, que un poco habla de las realidades imaginadas y de ahí parte todo, ¿no? Al final, ¿qué son las naciones? ¿Qué es el dinero? Son realidades imaginadas porque eso tiene ese valor, ya que nosotros cooperamos entre todos nosotros y le damos ese valor a eso. Y a partir de ahí también viene otro tema que hace muchos años, y esto cada vez viene cambiando más, digamos, los territorios y los países, lo que le daba valor a los países era justamente activos físicos, ¿no? Petróleo, minerales, etcétera, que eso ya va migrando hacia tecnología, hacia avances, hacia cerebros concentrados en distintas partes del mundo. Entonces, un poco también esa frontera física como que se van a ir diluyendo, ¿no? Porque van perdiendo un poco el sentido y me parece también, es una de las cosas que también me hace explotar la cabeza en pensar cómo estará estructurado el mundo en unos años, ¿no? Ya que cada vez con más información, más globalización, más igualdad también, porque al final somos humanos y estamos desde el punto más biológico, estamos diseñados prácticamente para lo mismo. Es solo un tema de que culturalmente estamos cableados de una forma distinta, pero ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que ese cableado se vaya unificando, ¿no? Y toda esa unificación, ¿qué estructura le va a dar el mundo en unos años? Sí, yo creo, Gaby, a la luz de lo que decís y citando a Harari, podemos interpretar que lo que tenemos es una crisis de narrativas. O sea, justamente Claro. estamos a nosotros mismos, como dice Harari, son las cosas que nos permiten colaborar a gran escala, de no estar matándonos todo el tiempo. Eh,
a veces pensamos que hay mucha violencia en el mundo y andate a la Edad Media. Eso era violencia, Sí, ¿no? O sea, sí, comparativamente a tal cómo cual. venimos, estamos mucho mejor, a pesar de que todavía hay mucho camino por recorrer, gracias a que fuimos construyendo esos mitos colectivos que los llamamos religiones, países, dinero, etcétera, que son esencialmente cuentitos que nos contamos. Son todas invenciones humanas, Dios, inclusive, en eso podríamos debatir si quieren, pero digamos que sí, por ahora. Y lo que creo es que todas esas están en crisis. Así como dijimos, los países ya no nos representan, las religiones muchas veces no nos representan. ¿Cuál es la narrativa que nos vamos a contar a futuro? Los modelos económicos están fracasando. La democracia como sistema de toma de decisiones colectivas está en crisis en Tal cual. entonces la pregunta es, mientras que en el pasado, cada vez que hubo una crisis de narrativa, vino otra narrativa a reemplazarla, hoy no está claro cuál es la nueva narrativa. Y tenemos un gran problema de vacío que la gente quizás más pesimista podría decir, esa es la razón por la cual vamos a terminar exterminándonos o pasándola muy mal a futuro, si es que no logramos construir narrativas que nos alineen un poquito, aunque sea. Claro, sí, que nos Sin duda. unifiquen, ¿no? Sí, Propósitos en que, común. que si vemos a la humanidad como un solo ser humano, cualquier ser humano que tenga una crisis de ideales o de significado entra en crisis, ¿no? Y justamente es lo que le está pasando ahora a la humanidad si lo vemos como una sola figura, como una persona. Cualquier persona que pierda el significado de su vida, de su narrativa, el cuento que se echa en su cabeza, entra en crisis. Y justamente ahora el mundo está pasando por eso, que no hay una narrativa ni nadie sabe realmente qué es lo que está pasando. Y con las tecnologías digitales cada vez se acelera, ¿no? No solo ley de Moore, sino qué va a pasar, por ejemplo, con las tecnologías, con la biotecnología, que cada vez se acelera más. ¿Qué va a pasar con también la demografía? Mucha gente está envejeciendo en los países desarrollados. ¿Cómo va a funcionar la economía si la economía funciona muchas veces porque la gente joven entra a la parte laboral y justamente a veces paga los impuestos de la gente que ya está retirada, ¿no? Pero bueno, también tienes a ChatGPT y otros tipos de tecnologías que son deflacionarias. Entonces estamos en una circunstancia realmente que si eres Única. curioso y te gusta aprender, es bastante divertida igual, ¿no? Y súper positiva, porque en realidad creo que los medios tradicionales, por el modelo de negocio, siempre van a vender el miedo, ¿no? Porque estamos cableados para darle más importancia al miedo. El miedo es más fuerte que las Fix. ganancias. Y sí, sin duda, si vendes miedo, funciona muy bien como negocio, pero en realidad la humanidad nunca ha estado mejor, nunca ha habido menos violencia. El terrorismo realmente es poco. Obviamente hay Salario problemas en todos los promedio, países, pobreza. todo está mejor, sí. Entonces, es un momento increíble para que seamos lo más sensatos posible y las instituciones se unan y creen esa narrativa. Lo único que me preocupa es que justamente en esas instituciones hay gente que tiene un mindset un poco más conservador y no abierto a las ideas, al debate, a buscar la verdad, más allá que las opiniones, ¿no? Que es lo más importante, la verdad. Pero, sí, sin embargo, pienso igual que tú. Soy optimista y me divierte aprender, que es lo importante. Si me muero mañana, estoy Ahí, feliz. Eddie, lo que creo es que todo esto que estamos diciendo es una gran oportunidad para los emprendedores, para la gente que tiene ganas de cambiar un poquito el mundo, sean emprendedores de negocios, emprendedores sociales, no me importa, es un detalle de implementación. Emprendedor entendido como Ujú. la persona que quiere cambiar algo de su entorno y lo trata de cambiar, ¿no? Y en eso me parece que está bueno hacernos preguntas de por qué las cosas son como son, porque muchas veces damos por sentado que tienen que ser así. ¿Es obvio que tenemos que estar organizados en países? Es una pregunta que yo cuando era chico no me hacía. Para mí era obvio, o sea, crecí en esto y ni Claro, siquiera me lo tal cual. cuestionaba, ¿no? Ujú. Entonces ahí creo que los emprendedores tienen una gran fuente de inspiración haciéndose preguntas desafiando lo obvio. El otro día un amigo, Hernán Casiari, me decía algo que me encantó. Me dijo, ¿viste cuando se encuentran dos presidentes y se saludan? Hay una reunión entre un presidente viaja y saluda. ¿Qué hacen? Se dan la mano y están 10, 15 segundos dándose la mano. No se ¿Vieron? O sea, no Mm. se la sueltan, están Sí, un sí. Sí, rato sí, así. sí, sí, sí. ¿Por qué es eso? Porque en el pasado tenían que sacarle la foto y tardaban en sacarle la foto hasta que salía el flash.
ahí quedaban Ah, inmortalizados. mira, qué Entonces loco. tenían que estar así mirando Ahora los es más rápido, ahora es más siguen rápido. haciéndolo. Los paparazzi que están tomando la foto, ya al segundo y medio ya están aburridos, pero siguen dándose la mano ahí y no se sueltan. Y es saber quién la da más fuerte, quién se pone más de un lado del otro. Todo es Claro, ridículo, claro. es un accidente histórico. Es decir, Qué loco, qué interesante. muchas veces hacemos cosas en la vida que las hacemos por razones históricas que ya no son válidas. Quizás en Por su momento default. tenían una lógica como que la foto tardaba en salir y entonces tenías que darte la mano durante un rato largo para salir en la tapa del periódico. Hoy ya no hace falta eso. En la foto sale instantáneamente. Sin embargo, seguimos actuando como si estuviéramos en el mundo viejo. Lo mismo pasa con la educación, con la salud, Con con la todo, organización en con países, todo, con todo, con cómo con todo, vivimos. con todo. Entonces, me parece que la gran oportunidad para los que tenemos espíritu emprendedor y queremos, aunque sea dejar una pequeña huella, es hacernos esas preguntas. Sí, 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 tal Sí. cual. ¿Cómo, La única cómo, forma. cómo, sí, como padre que eres, cómo has cultivado, digamos, eso a nivel familiar de el pensamiento crítico, con la curiosidad, justamente no hacerse las preguntas y que por autoridad hasta tú mismo, tu hijo o tu hija no te acepte lo que estás diciendo por autoridad y se pregunta cómo es esa experiencia. Bueno, tengo dos hijos varones, son grandes, ya tienen 24 y 22. Y Eddie, me acabas de hacer muy feliz con lo que preguntás porque me quedé pensando. Ujú. Yo tenía una pequeña preocupación, acá decimos un pequeño mambo, es decir, un pequeño Ok. trauma, porque mis hijos no me hacen mucho caso. O sea, yo hasta ahora me sentía un poquito fracasado como padre en ese sentido, porque siento que tengo menos influencia en mis hijos de la que quizás hubiese querido. Pero ahora, como vos me lo pusiste, me hiciste pensar que quizás crié mentes críticas y que principio de autoridad que me encanta. O sea, Todo es si percepción. cerramos acá la conversación, yo me voy feliz. Y sí, ¿no? Genial, porque a veces... ¿Cuáles han sido? sí. No, le iba a preguntar a Jerry, que me da bastante curiosidad, ya que justamente te has enfrentado a todo este tema, sabiendo todo lo que sabes y siendo consciente de todo lo que está pasando con la educación, etcétera. ¿Cuál ha sido tu desafío más difícil para tú expresarle y tratar de trasladarle todos esos pensamientos a tus hijos y a tu familia en general, amigos? Está genial la pregunta. El primero fue reconocer que la influencia de los padres en nuestros hijos es menos de la que querríamos o de la que Mm. suponía yo que iba a tener. Es decir, tengo dos hijos, 2 años y medio de diferencia. La genética es parecida porque los dos son hijos míos y de Marce, de mi esposa. Los criamos de una manera parecida. Sin embargo, no hay dos personas en el mundo que se parezcan menos que ellos dos. O sea, son dos seres totalmente distintos, los dos fascinantes, a los dos los amo infinitamente, pero son increíblemente distintos. Entonces uno ahí empieza a darse cuenta, bueno, quizás no es tanto lo que hicimos por nuestros hijos, Mm. un poco sí, obviamente, pero hay un montón de otras cosas. Entonces esto me permite a Genética. mí, cuando me di cuenta de eso, me permite vivirlo de una manera un poquito más liviana y sin una carga, una mochila, decimos, una carga emocional tan pesada, ¿no? Hay algo de eso. Lo segundo es, obviamente, y esto es ya lugar común, pero lo voy a decir igual, y es que los chicos aprenden de los padres no tanto por lo que los padres le dicen, sino porque Lo ven que cómo se hacen, Por lo comportan, que ven. Claro. ¿no? obviamente, Y yo sí. tuve la suerte en los últimos 15 años de dedicarme a estos temas de TED, de aprender de grandes, del mundo de las ideas, de las distintas cosas que fui haciendo a lo largo de los años, en los cuales tuve la suerte de que Marce, Juli y Lele, mi esposa y mis dos hijos, sean parte, sean cómplices, lo hagan propio. Siempre decimos con Marce que Juli y Lele, con toda la movida TED y todas estas otras cosas que fuimos, sentimos que tuvieron una educación paralela. Sentimos que ellos se expusieron a un montón de estímulos y de ideas que a mí me hubiese gustado tener de chico y que no tuve. Así que en ese sentido estoy feliz de que eso haya sucedido, pero tengo estos sentimientos contradictorios respecto a mi rol
como padre o nuestro rol como padres junto con mi esposa Marce. Claro. Ahora, más allá, Jerry, de lo que comentas, que los chicos no te hacen mucho caso, si tuvieras que compararte a ti, a la edad de 20, 22 años, 20 años que creo que tienen, con ellos, el mindset que tienen, la forma de ver al mundo, por más de que sientas de que no te han hecho caso, que ese siento que ese no hacer caso lo interpreto un poco como de pronto tú intentar transmitir parte de tu sabiduría o parte de cómo ves el mundo y no ser no sé, que no sea tan receptivo, ¿no? ¿Cómo te ves tú en comparación a lo que son ellos hoy? Yo siento que una gran diferencia que veo entre ellos y yo, y no sé, quizás sea también más generalizable a las dos generaciones, por lo menos en nuestra cultura o en nuestro entorno, es que yo sentía a esa edad que, hablando directamente, yo me tenía que romper el culo para lograr las cosas que quería lograr en la vida. Es decir, tenía que trabajar, romperme el lomo de manera súper intensa, hasta sufrir si era necesario, miren lo que les digo, para lograr cosas. En cambio, siento que la generación que hoy tiene 20, 22, 24 años está un poquito más impaciente. No sé si tiene tanta idea de invertir mucho esfuerzo y mucho sacrificio para lograr algo en el futuro. Hay algo de la inmediatez de la cultura actual que creo que permea también la filosofía de vida, y siento que si no tienen eso es muy difícil de construir cosas interesantes en la vida. De si uno es tan impaciente y no invierte en su desarrollo, en todo, en su desarrollo como persona, en sus aprendizajes, en sus finanzas, en sus vínculos. Si uno es demasiado impaciente en cualquiera de esos frentes, es muy difícil de invertir a largo plazo y tener el efecto que mencionaban antes del interés compuesto que hace la gran diferencia. Siento que esa es una diferencia. Quizás estoy siendo un poquito injusto con mis hijos porque ellos sí están haciendo bastante de eso, pero es algo que veo bastante en la sociedad en estos días y que me preocupa. Sí, Qué ahí interesante que viene, lo dices. ahí viene, disculpa, Costilla, ahí viene otro tema Sí. interesante también que también me da bastante curiosidad saber cómo lo ves y qué crees al respecto, ¿no? Porque un poco uno de los factores que está influyendo en todo ese tema de short spam attention es todo el tema de las redes sociales. Cada vez estamos más acostumbrados a tener ese reward inmediato que está literalmente cableando nuestro cerebro, ¿no? Entonces, un poco, cómo crees que está afectando desde lo positivo hasta lo negativo todo este tema de las redes sociales, sobre todo sobre todo en la salud mental de la gente y los jóvenes y las generaciones que vienen más abajo? Sí, y yo le agregaría la capacidad de aprender también Mm, en esto, Por porque eso creo dije que positivo y negativo. justamente, claro, justamente esa parte de una atención tan corta y el multitasking creo que genera no solo incapacidad de aprender, sino también inestabilidad emocional. sí, bueno, es gigante la pregunta, obviamente. Siento que tenemos acceso a más información que jamás, obviamente. Yo, cuando tenía la edad de mis hijos, que la edad que ellos tienen ahora, hubiese soñado con tener el tipo de acceso que hoy tenemos a toda la información del mundo y a todas las personas del mundo. Eso me parece fascinante. Pero a la vez esta adicción a la recompensa inmediata hace que estemos consumiendo todo el tiempo. Uno podría pensar que estar expuesto a los estímulos está bueno, pero también uno tiene que dedicarle tiempo a absorber eso y a incorporarlo. No sé si les pasa a ustedes, pero si uno está scrolleando en la red social favorita durante mucho tiempo, siente que vio un montón de cosas, pero al rato no se acuerda nada, porque no tuvo el tiempo suficiente para que esas cosas le atraviesen el cuerpo y uno pueda generar las conexiones con su conocimiento previo y con su ser, digamos, para que esas cosas lo acompañen por el resto de la vida. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo yo en esa dirección es forzarme a, cuando veo algo interesante en las redes, cuando estoy scrolleando, es frenar ahí y dedicarle un rato a eso. Y anotar cosas y tratar de proactivamente Sacarle provecho. escuchar de otra manera, donde escuchar, lo digo en el sentido amplio de todos los sentidos, ¿no? De escuchar, ver, percibir, un poquito más lento. Y de esa manera tengo un pequeño truquito, les cuento un truquito que estoy usando y que a mí me sirve Cuéntalo. mucho. Cuando escucho a alguien, cuando tengo una conversación como esta con ustedes,
cuando tengo una conversación con mis amigos, cuando veo las redes sociales, veo una charla TED o prendo la tele. No, la tele ya no la prendo. Bueno, cuando leo un libro, lo que hago es preguntarme 3 cosas. La primera es, ¿qué de esto que acabo de percibir me sorprende? O sea, ¿cuáles son las cosas que me hacen decir, wow, esto no lo había pensado antes, no lo había visto, me parece increíble? Esa es la primera. La segunda es cómo hago para esto que acabo de escuchar incorporarlo a mi vida, es decir, cómo lo relaciono con todos mis conocimientos y experiencias previas, a qué se parece, cómo lo puedo juntar con otra cosa que ya viví, que ya hice, que ya aprendí. Y la tercera pregunta es, esto que acabo de escuchar, ¿a quién se lo quiero contar? Esas 3 preguntas, así dichas rápidas, no son inocentes porque las 3 apelan a lo que construye nuestras memorias y nos hace más creativos. El asombro es una de las formas en las que tenemos de avisarle a nuestro sistema nervioso de que esto que acabamos de ver vale la pena ser aprendido. Y de repente aquella plasticidad neuronal que teníamos de chicos y que de a poco se va perdiendo de manera natural, de nuevo florece para poder incorporar algo nuevo, que es lo que el asombro nos muestra. Es un mecanismo evolutivo que hace que los seres humanos ya adultos podamos seguir aprendiendo durante toda la vida, justamente cuando hay algo del entorno que nos asombra. Entonces, ser conscientes de ese asombro es una manera de decirle a nuestra mente, esto vale la pena ser aprendido, y dedicarle el esfuerzo energético que requiere el cuerpo para aprender eso. Entonces, el asombro va por ahí. ¿Cómo conectar con quién somos? Es porque nuestras memorias, contrariamente a las memorias de las computadoras, son memorias asociativas. Nosotros no recordamos porque sabemos que tal memoria está en tal dirección o tal otra, como hacen las computadoras, sino que recordamos porque asociamos con los conocimientos que ya tenemos. Entonces, si uno escucha algo y dice, esto es importante, me asombró y quiero recordarlo, si uno le dedica un poquito de tiempo a relacionar con personas, con aprendizajes, con otros conocimientos, hay muchas más chances de que ese sea un conocimiento que a futuro esté disponible cuando lo necesitemos. Y lo tercero, de pensar a quién se lo queremos contar. Uno en general termina de aprender algo cuando va y lo cuenta. Cuando lo termina de entender, recién puede contárselo a otra persona y explicárselo y compartirlo. Entonces, si uno ya está pensando a quién se lo va a contar, tiene un incentivo adicional para recordar eso y también para pensar cómo lo sintetizo, cómo lo digo con mis palabras para que otra gente lo entienda. Si uno de a poquito va incorporando estas 3 preguntas en la escucha, en la vida, en el sentido de nuevo más amplio de la palabra, como que desarrolla un pequeño superpoder de, a pesar de que está sobreestimulado, cómo hacer que esos sobreestímulos o esa multiplicidad de estímulos jueguen a nuestro favor en lugar de patear en contra. Y de esa manera poder no solo disfrutar de los estímulos, sino aprender y después ser más creativo y poder florecer en la vida. Me encantó. Cerraría con esto. Sí, súper interesante, ya que lo dices. Sí, justamente, por ejemplo, yo lo que hago es en Evernote, lo que hago es que cada vez que escribo, por ejemplo, primero tengo un template de por qué quiero aprender este libro, cómo me cambió, sintetiza el libro en 3 oraciones, a quién se lo quiero contar y en qué lo ayudaría. Justamente para motivar la capacidad de asombro, en qué me sorprende. La otra parte que dijiste, bueno, el conocimiento al final es como un árbol, ¿no? Entonces, si logras poner ese conocimiento, ese concepto, en qué rama va, con qué se relaciona, hacia dónde va, queda un poco ese fundamento un poco más fuerte, y la parte de explicarlo a alguien, somos seres de diálogos, ¿no? Lo más importante para un ser humano es la otra persona. Sin la otra persona no existe el ego ni nada, el yo. Y justamente cuando lo quieres explicar y sintetizar, no hay mejor forma de aprender. Así como lo decía Feynman, que si quieres aprender algo, explícaselo a otra persona. Explícalo, claro. Está muy bueno, pero lo haría no solo con los libros, sino en la vida diaria. Me parece que si uno puede incorporarlo esto como un hábito, en las cosas más chiquititas. Vi un tweet lo que sea. Me asombró cómo lo conecto y a quién se lo cuento, a quién se lo reenvío, lo que fuera en cada caso. Me parece que es algo espectacular y si logramos hacerlo de manera sistemática nos puede potenciar la vida muchísimo. Sin duda, sí. Sí, me encantó que es súper práctico, ¿no? Porque no te toma nada de tiempo. Lo puedes hacer con un tweet, con un short, con cualquiera, con un comentario. Sí, requiere tiempo crear el hábito para hacerlo. No es Claro, algo que uno puede entenderlo ahora intelectualmente, son esas 3 preguntas, pero no es fácil
hacerse No, no es esas 3 fácil. preguntas de manera consciente. Yo empezaría por una. A la gente que nos esté escuchando les recomiendo que empiecen con ser conscientes de que de lo que acaban de percibir los asombra. Una vez que esa les sale automáticamente, incorporen cómo lo relaciono con el resto de mi vida, y una vez que les sale esa también, incorporen a quién se lo voy a contar. Y si logran hacer todo eso, ahí sí el cielo es infinito. Y en general conviene hacer cosas simples que podamos transformar en hábitos, que cosas complejas que dependan del poder de la voluntad que no vamos a sostener. Sí, la fuerza de voluntad no existe. Existe, pero es muy Se acaba, limitado. se acaba. Existe, pero es Se limitado. acaba. Es Claro, limitado. la mejor manera de usarla es para instalar hábitos, es decir, esas cosas que quiero seguir Claro. haciendo, ver cómo uso la fuerza de voluntad para automatizar ciertos comportamientos que no requieran más de la fuerza de voluntad. Tal cual. Claro, para diseñar el entorno y sistemas. Lo poco que tenemos de voluntad. Bueno, Gary, ¿cómo describirías tu enfoque o filosofía de vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Eh, por de pronto creo bastante profundamente que la vida no tiene sentido. No tiene sentido a priori. Es decir, no hay alguien que viene y te dice el sentido de la vida es esto, pero sí siento que cada uno de nosotros le puede dar sentido a su vida. Y mi filosofía de vida es tratar de encontrar el mío y ojalá ayudar modestamente en lo que pueda a que otros puedan ensanchar su vida para encontrar el suyo. Justamente el mío ahora, mañana quizás me pregunten y es otro, pero hoy es esto de buscar formas de ensanchar la vida junto con, y esta es casi mi job description, la forma en que describo mi trabajo, mi ocupación, me dedico a buscar buenas excusas para hacer cosas con la gente con la que quiero estar. De alguna manera eso sintetiza, hice un montón de cosas a lo largo de la vida, pero todas mirando para atrás, a la Steve Jobs, uniendo los puntos hacia atrás, tienen eso en común, en que en todas busqué buenas razones para hacer cosas divertidas con la gente de la que aprendo, con la que disfruto estar, con la que me gusta estar, que respeto, que quiero. Y me fue bastante bien en eso, así que me siento muy feliz de poder recorrer este camino con muchos más sueños hacia adelante, ojalá rodeado también de gente que admiro y con la que quiero estar. Me encanta, me encanta. Hermoso. Buenísimo, llenando ese tanque de Y experiencias. quizás agrego una más, gracias por hacerme pensar en esto, que se los decía antes de que empezáramos a grabar, y es que trato de hacer cosas sin preguntarme demasiado si me van a gustar o no, pero estando atento a si me gustan o no, y entonces las que sí me gustan las sigo repitiendo, y tengo la suerte de haber encontrado muchas cosas que disfruto de hacer, que las hago razonablemente bien y que parece que hay otras personas que las valoran. Entonces esa combinación, una vez que uno lo encuentra, es genial, pero es muy difícil salir corriendo a seguir tu pasión. No tengo ni idea cuál es mi pasión. Bueno, la forma de encontrarla, creo, es trabajar duro y con foco en cosas diversas que más o menos te atraigan, que no odies. Y en general casi todas las cosas que hagas con mucha pasión a la larga te van a apasionar de alguna manera, pero es en ese orden y no al revés. No es que uno encuentra su pasión, salvo contados ejemplos, no es que uno encuentra la pasión y se dedica a eso, sino que uno se dedica a lo que se dedica con pasión y con foco y con entrega, si quieren, y quizás tiene la suerte a la larga de que lo termine apasionando. Claro, sí, es lo que dice Elon Musk. Él aconseja a todas las personas hacer la mayor cantidad de cosas posible porque es la fórmula para justamente encontrar qué es lo que más te gusta y justamente eso darle más sentido a tu vida en esta Sí, búsqueda, ojo, ¿no? ahí pongo una salvedad, no la mayor cantidad de cosas, porque eso fomenta abandonar rápidamente algo. Sí, o sea, me parece que hay que llegar, hay un balance ahí entre la inmediatez y la paciencia y que a veces hay que hacer 10 años algo para que encuentres por qué te apasiona. Y si vamos a estar haciendo demasiadas cosas, enseguida vamos a priorizar la que nos divierte más en ese momento y nos estamos perdiendo de... Eso es lo que me preocupa de la generación actual, digamos, de que no encuentren estas cosas por impaciencia y por inmediatez y por satisfacción inmediata, digamos, ¿no? Entonces sí, pero eso que dijiste. Sí. Claro.
Quizás Sí, tal cual. estaría bueno Sí, tal allí. cual. Creo que hay un libro, no recuerdo dónde fue que vi que lo recordaron, que se llama Start with Why. Empieza por el por qué. Como tratar de encontrar la respuesta de dónde, cómo te imaginas en el futuro y tratar de alguna Sí, forma hacer una sí, especie de ingeniería inversa, por así decirla, para más o menos guiarte, ¿no? Porque es como difícil también en ese proceso saber que tú dices, bueno, puedo estar 10 años intentando hacer algo hasta encontrar mi pasión, pero quizás si tienes un poco, no tienes que tener no necesitas mucha claridad, ¿no? Pero quizás si vislumbras de alguna forma cómo imaginas tu vida a futuro, cuáles son las cosas que te gustan, cómo te ves cuando tengas determinada edad, de pronto puede ser un punto de ancla que te facilite elegir entre tantas opciones para probar, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves, Jerry? Ese libro que mencionas es de Simon Sinek, se llama Start with Why, y está basado en una Ujú. charla TED que dio, que es una de las charlas TED Mm. más vistas de la historia. Eh, Ah, mira. y está bien, pero, o sea, siempre viene el pero, ¿no? En esas cosas. Yo creo que decirle eso a un chico muy joven es muy, muy, muy pesado. ¿Qué sé yo cuál es mi porqué? Claro, de joven, O por sea, supuesto, preguntáselo claro. a Apple, y Apple va a decir, mi porqué es desafiar el status quo. Y entonces de Mm, ahí, y bueno, y de repente hago ahora computadoras o hago teléfonos ujú, o hago música o lo que fuera en cada momento. ujú, Pero eso es Apple, y ese Apple tiene todo su recorrido y es fácil decirlo mirando y uniendo los puntos hacia atrás. Esto de encontrar la pasión, de encontrar el porqué y todo eso es muy bullshit, me parece, y alguna ujú, gente lo tendrá, pero la inmensa mayoría de nosotros, de los mortales, la tenemos que construir. Y el porqué surge como un cuentito, como una narrativa a la Harari que hacemos después. Eh, mm, la gente que dice, mi misión en la vida es ayudar a la gente a que no sé qué, no, no te creo. Tu misión en la vida es pasarla mm, bien. Y cada uno, y bueno, y si la pasás bien haciendo eso, fantástico, súper bien, pero no me vengas a decir que tu pasión es aumentar el valor de los accionistas de tus clientes. No, no es ese tu objetivo. mm. Está bien, eso es lo que tratás de vender, pero no te creo que esa sea tu pasión en la vida. Claro, quizás imaginarte como esa persona, el ideal de esa persona que ayuda a otros te hace sentir bien, pero en realidad no significa que sea lo que realmente te hace sentir bien. Ah, está bien, si te hace sentir bien, todo bien, y eso está No, bueno, claro, si lo claro, encontrás y todo claro. eso, pero creo que es un recorrido, un camino, y no se empieza por ahí, se llega ahí. Sí, sí, Me sí. parece que Sí, tú te empezar por ahí construyes. Sí. es peligroso, es muy peligroso. Quizás alguno lo logre, pero si la inmensa mayoría que no lo logra, es un peso muy fuerte tener una mochila muy, muy pesada para cargar, sentir que no tengo Ujú, la pasión o que no sé mi por qué, no sé a dónde, qué sé yo a dónde ujú, quiero llegar. claro. Sí, sí, uno puede pensar que lo menos normal es no encontrar esa pasión, pero lo normal, el estándar es ese. La lucha y lo difícil es justamente encontrar eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando estábamos conversando sobre pasión y eso, quería preguntarte, y justamente que ahora que estamos tocando esto de comenzar por el porqué, etcétera, de no engañarte, eh, ¿sientes que en algún momento de tu vida, a ver, hoy es como que parte de tu filosofía es ese ensanchar, aprender por diversión, por placer, ¿sientes o hubo un momento en tu vida en el que te diste cuenta de que te estabas engañando con algo muy profundamente como, no sé, quiero tirar cohetes a Marte y te diste cuenta de que en realidad estabas mimetizando o estabas simpatizando con un cierto ideal, un concepto de qué estaría cool hacer, etcétera, y diste un cambio o nunca te llegó a suceder algo Sí, de ese bueno, estilo? tuve Ujú, muchísimos cambios a lo largo de la vida, pero no me arrepiento nunca de lo anterior, por esto de que es quien soy. O sea, yo me construí y cada uno de nosotros se construye a través de sus experiencias. ujú, Entonces no me arrepiento porque si no hubiera hecho lo que hice, no sería yo ujú, hoy. Entonces, Sentido. a lo sumo trato Claro. de lo que decíamos antes, de aprender del pasado, de capitalizar todo eso, de pararme sobre mi propia historia para seguir construyendo. Una de las cosas muy lindas que me di cuenta hace no tanto tiempo, estoy escribiendo un libro ahora que se llama El rompecabezas de la vida y doy un curso que se llama así también, que ya lo hicieron más de 1.100 personas en las primeras 3 ediciones. Felicitaciones. Eh, y,
Y en ese curso una de las cosas que cuento y que me di cuenta es que todos nosotros querríamos tener una voz propia, ser únicos, ser reconocidos por algo, y que tenemos la tendencia o el sueño o la ingenuidad de pequeños de querer ser el mejor en algo, ¿no? O sea, quiero correr los 100 metros llanos más rápido que Usain Bolt, quiero ser el mejor en lo que yo haga, etc. Y la verdad es que hay un solo Usain Bolt y hay solamente 10 personas que están en el top 10 de algo en el mundo, ¿sí? Por definición. Y la mayoría de nosotros no vamos a lograr ninguna de esas cosas, pero sí somos todos únicos por otra razón. No somos únicos por ser la mejor persona que hace algo, sino que somos únicos por la combinación de cosas que nos pasaron, que hicimos y que aprendimos durante la vida. La gente que conocimos, las experiencias que tuvimos, lo que nos pasó, las decisiones que tomamos. Entonces, si uno mira para atrás y empieza a recorrer y a coser su pasado en ese sentido, a armar el rompecabezas de su vida, justamente, a encontrar esas piezas que a uno lo hacen, rápidamente nos damos cuenta que somos únicos. Yo cuento, por ejemplo, que en una etapa de mi vida fui consultor de negocios y durante 13 años me la pasé viajando en el mundo, trabajando para BCG, para el Boston Consulting Group, asesorando empresas, y que no era el mejor consultor, ni mucho menos, pero era el único seguramente, por lo menos en esa empresa, que había crecido en Buenos Aires, que había estudiado física, que había jugado un torneo de ajedrez por correspondencia, mandando cartas, que había leído a Asimov con voracidad y que había programado en la Commodore 64. No había muchos que... Y que tenía un hobby de hormigas. ¿Y que qué? Y que tiene un hobby de También, hormigas. por eso es muy fácil, es muy fácil. Ese es otro, claramente eso. Apenas combinás 2 o 3 cosas de tu pasado, ahí sí sos único. Y eso lo que me permitió como consultor de negocios es tener una lente distinta y una perspectiva distinta que quizás me permitió agregar valor a mis clientes, si quieren usar alguno de estos buzzwords de palabritas del management. Agregué valor a mis clientes no por ser el mejor consultor, sino por tener una perspectiva distinta a la que tenían todos los demás. Y eso me permitió a veces decir cosas o proponer cosas o hacer cosas que ningún otro pudo hacer. Entonces somos todos únicos, pero no por la razón que creíamos de chiquitos, porque somos los mejores en algo, sino porque cada uno de nuestros caminos es único, aparte de que obviamente nuestra genética también es muy única en cada caso, salvo que tengan un hermano gemelo. Claro, claro. Sí, me encantó. Sí. Me encantó, sí, porque muchas veces uno... no, que eso, que nadie te gana siendo tú. Es real, es así. Nadie sí. Puede ser tú. Cada persona es única. Tu experiencia, tu pasado te hace único. Nadie puede ser mejor que tú, porque tú eres una persona única con diferentes experiencias, diferentes caminos, y ya saber eso es súper gratificante. Sí, pero es distinto, creo que conceptualmente todos van a decir, sí, estoy de acuerdo, pero después en su intimidad no se lo creen. Yo creo que la manera de ayudar a la gente a que se lo crean es proponer el ejercicio muy sencillo. Elegí 3 cosas de tu vida que unidas te hacen un ser único y anotalas. Y seguro que encontrás un montón de esa lista de 3. Por ejemplo, esto de criar hormigas, que fue otra cosa que le dediqué mucho tiempo. O también intenté aprender una canción en el piano y aprendí algunas cosas haciendo eso. O un montón de cosas más. Me pasé horas revelando fotografía blanco y negro en un cuarto oscuro en los años 90. O sea, son cosas que cualquiera de esas combinadas de a 2 o de a 3 seguramente ya me hacen único en el mundo. Y está bueno ese ejercicio. La gente, en el curso hago ese ejercicio, y la gente sale diciendo espectacular, porque gracias a ese pequeño ejercicio, algo que yo creía y decía, sí, es verdad, teóricamente, pero no me creía en mi intimidad, me hace cambiar la perspectiva sobre mí mismo. Sí, te hace dar ese clic internamente, ¿no? Porque generalmente uno no hace ese ejercicio de mirar atrás y realmente ver cuáles son todas esas cosas que te hacen único, pero cuando lo ves así como tú lo estás diciendo, me parece que es súper útil y súper práctico y creo que la cabeza hace clic. ¿Dónde la gente te puede encontrar en línea? En Twitter y en Instagram. Exacto. Soy @Garbulski, ahí me pueden encontrar fácilmente. En LinkedIn o LinkedIn, como quieran pronunciarlo, buscan Jerry Garbulski y me van a encontrar. Mi principal emprendimiento al que le dedico más tiempo es Aprender de Grandes, que no solamente es un podcast, sino que es una comunidad, cursos, juegos,
Hacemos un montón de cosas en Aprender de Grandes distintas, y eso está en aprenderdegrandes.com, y también buscando Aprender de Grandes en las redes sociales, en los reproductores de podcast, en YouTube. Ahí van a encontrar muchas de las cosas que hago, y también en TED. Pueden buscar TED en español o TEDx Río de la Plata y encontrar muchas de las cosas que hago. Pero el principal el lugar donde comunico las próximas iniciativas es en aprenderdegrandes.com o en las redes sociales. Buenísimo. Bueno, eso es todo por gracias, Jerry. Gracias por Bueno, tu un tiempo. gustazo. Y éxitos con el podcast. Espero ansioso escucharlo cuando salgan otras conversaciones. La mía no. Gracias. Pero...